Este webinar, el día de hoy que estamos dictando por parte de la empresa B2B y desde Softnet, nos encargamos en este momento de brindar este maravilloso webinar sobre el tema de ransomware. Permítame un segundo, proyecto aquí una imagen y empezamos con el orden del día para proceder con todo lo que vamos a ver. Bueno, como les estaba contando en este momento, le doy la bienvenida a todos en este momento en el webinar. Muchísimas gracias a todos los que participan en este momento. Por aquí empezamos a ver en el chat diferentes personas. Un saludo para Juan Fernando Incapié, un saludo para Juan Carlos Díaz, Jorge Saldarriaga, para Harold, a ver quién más podemos encontrar acá en el chat, para Edwin, Daniela, Daniel Felipe López, un gran saludo. ¿Quién más encontramos por acá? María Elena, un gusto también saludarla, a Nelson, Roberto y a todos los demás invitados que en este momento llegan al webinar. Agradecerles de antemano por aceptar esta invitación, por estar conectados en este momento. Esperamos que esta charla sea fructífera para todo lo que corresponde a las empresas. Y bueno, no siendo más, vamos a empezar. En este momento vamos a escuchar un poco qué es B2B. Para eso invitamos a Daniela, que en este momento se encuentra conectada. Ella nos va a explicar un poco sobre qué es B2B para que todos se conozcan este proyecto y así pues ustedes también a futuro puedan utilizar este proyecto para lo que necesiten. Entonces, Daniela, te doy la bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación por parte de B2B. Se está haciendo costumbre que nuestras empresas asociadas o afiliadas a este proyecto vengan hacia nosotros, hacia nuestro público, hacia nuestros invitados, con información muy importante que compete desde nuestro conocer y desde nuestro hacer. B2B es una plataforma que nace con la intención de ofrecer soluciones de tecnología para las empresas. Somos una plataforma que nació desde la iniciativa de unos pioneros afiliados hasta el momento todos a Fenalco Antioquia, que tuvimos la idea desde nuestras empresas, desde nuestros gerentes, de ofrecer soluciones a la mano a las demás empresas, soluciones relacionadas con tecnología. Todos hacemos parte en este momento de la mesa TIC. ¿Cuál es nuestro propósito? Crecer, más adelante aceptar o aportar de parte de ustedes las otras empresas que nos vengan con muchos más productos y servicios que podamos ofrecer al público. Por ahora estamos 5 empresas afiliadas. Estas empresas ofrecen servicios de software y desarrollo, ofrecen servicios de TI, de tecnología, en este caso, por ejemplo, de cableado estructurado, de marketing digital, de hardware, de gestión documental, de seguridad informática, como por ejemplo hoy Softnet, que nos está ofreciendo este importante webinar, consultoría en ciberseguridad, experiencia del cliente. Y ya a partir de esas razones o de esas prestaciones, pues se derivan muchas más. Tenemos software de gestión documental, tenemos apoyo en creación de marca, apoyo en creación de campañas de marketing digital, como les decía, creación o software y desarrollo a la medida, también la distribución de equipos de tecnología, hardware y software también. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes nos conozcan, nos visiten en nuestra página web, que es nuestro medio de contacto principal, www.b2b.com. En esa página web tienen unos canales de comunicación en los cuales nosotros,
los asesores asignados por estas empresas están a su disposición para resolver las necesidades que ustedes tengan en su momento. Si consideran que alguno de los productos y servicios que yo mencioné está dentro de una necesidad con la que hoy su empresa, su emprendimiento cuenta, contáctenos. Tenemos varios medios de atención, WhatsApp, un chat o un agendamiento que se hace en la página web, que ahorita les vamos a mostrar cómo funciona. También tenemos una plataforma de videollamadas para que nos contactemos, nos conozcamos y conozcan mucho más de nosotros. Muchísimas gracias, James, por esta posibilidad de contarle a nuestros invitados en qué consiste B2B y esperamos que disfruten muchísimo de toda esta información que nos trae hoy Softnet. Bienvenidos a todos. Claro que sí, Daniela, muchísimas gracias por su intervención. Bueno, ya digamos acá, con la ayuda de Daniela pudimos saber un poco más sobre B2B. En este momento vamos a ver un video que nos comparte directamente B2B para que ustedes entiendan pues, de pronto el uso interno de la página y cómo pueden llegar a obtener nuestros servicios o la prestación del servicio. Entonces vamos a ver en este momento un pequeño video. En B2B queremos brindarte asesoría personalizada para que evites perder tiempo solicitando cotizaciones en servicios de tecnología. En el agendamiento de citas podrás elegir el canal que prefieras y el momento oportuno para que te contactemos. Es simple, haz clic en el botón Agenda una cita, deja tus datos y elige el momento y el canal por el que deseas ser contactado. Te conectamos con empresas con amplia trayectoria y te acompañamos en el proceso de negociación. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces este era el pequeño video que queríamos mostrarles para que conozcan todo acerca de B2B. Pueden ingresar a nuestra página web www.b2b.com y desde allí pues pueden mirar todo lo que presta en servicios de B2B con los diferentes pioneros. Bueno, entrando ya como tal en el tema de nuestro webinar sobre el ransomware, secuestro de información, qué es y cómo prevenirlo. En este momento les quiero presentar un ingeniero, el ingeniero Juan Carlos Díaz, quien es la persona ponente en este momento. Él es una persona con una amplia trayectoria en temas de ciberseguridad, entonces vamos a presentarlo en este momento. No sé, Juan Kai ya encendió su cámara, entonces vamos a escucharlo en este momento. Muy buenos días, James. ¿Me escuchan bien? Hola, Juanca, sí, ahí te escuchamos perfectamente. Ok, muchas gracias, James. Sí, James, pues llevo ya trabajando alrededor de 20 años en temas de seguridad. Me ha tocado pues realmente vivir muchas experiencias de las empresas. Las hemos acompañado en muchísimos procesos a través de los cuales pues no solamente hablando de temas de ransomware, sino de temas de seguridad en general. Hoy pues vamos a hablar de un tema muy puntual que es el ransomware. Pues, ya en breve vamos a comenzar y aprender un poco del ransomware, porque realmente es algo que lo hemos escuchado mucho, que lo mencionamos mucho, que las noticias, que en diferentes partes nos lo mencionan, pero realmente no sabemos muy bien cómo protegernos, desde cuándo nació, cómo existe, todo este tipo de cosas son las que vamos a ver en el día de hoy. Perfecto, Juan Carlos, muchísimas gracias. En este momento pues ya conocen una persona que, digamos, como él mismo lo menciona, tiene una alta trayectoria en el tema, ha conocido pues de cerca este tema que hoy en día las empresas pues está afectando mucho y que no debemos pues bajar la guardia en este tema. Yo también me presento, soy James López, soy ingeniero en sistemas y telecomunicaciones de la Universidad de Manizales. Voy a estar también a cargo pues como tal del webinar acompañando a Juan Carlos para que solucionemos todas esas dudas del público, de las empresas, de las personas. Así que esperamos que la participación en el chat sea amplia. Entonces, si tienen de pronto alguna consulta, si tienen de pronto dudas, déjenlas en el chat, que vamos a estar ahí pendientes para solucionar todas estas dudas. Muy bien, Juanca, entonces vamos a empezar. Bueno, cuéntenos primero qué es ransomware, qué nosotros podemos entender por este tema de ransomware. Claro que sí, James. Bueno, lo primero es entender bien qué es el ransomware, qué es esa definición. Como tal, es un programa malicioso, indiscutiblemente. Pues se enfoca principalmente en restringir el acceso
a ciertos archivos o a ciertos archivos o completamente a un sistema. Su nombre, pues, ransomware, proviene de ransom. Ransom es rescate en inglés, y la abreviatura ware, que ware es software, ¿sí? Software en inglés, pues lo cual significa rescate de software, ¿sí? Hay algo muy importante frente a lo que es el ransomware, y es que utiliza una llave y un algoritmo de cifrado para realizar el proceso. ¿Cómo así que una llave y un algoritmo de cifrado para realizar el proceso? Vamos a entenderlo desde algo muy práctico, y es una puerta, ¿sí? La puerta de nuestra vivienda, la puerta de ingreso a nuestra empresa, la puerta de ingreso a nuestro vehículo. ¿Con qué nos encontramos con la puerta para ingresar a nuestro vehículo, a nuestro hogar? Que es necesario tener una llave, ¿sí? Es necesario tener una llave para poder dar ingreso hacia ese lugar, hacia ese vehículo, hacia ese establecimiento. Resulta que el ransomware es algo muy similar. Es que cogen nuestros archivos, los ubican en alguna parte, puede ser incluso dentro del mismo equipo o por fuera del equipo, y cierran con candado ese tema, ¿sí? Cierran esa puerta y la llave se la lleva el que hace ese daño. ¿Qué sucede entonces con esa llave? Que para poder nosotros obtener nuevamente esa llave nos piden un rescate, ¿sí? Nos piden un rescate en términos económicos, que ahorita de pronto más adelante vamos a ver un poco de cosas que nos solicitan ese rescate. Nos solicitan poder darnos la llave para poder ingresar. Hay algo muy importante frente al tema del ransomware y hablando de este tema, las llaves y los algoritmos. Todos los días han ido avanzando más y más. Es así como lo mismo lo vemos a través de las puertas. Vemos que primero las puertas eran simplemente una llave larga que al final tenía dos partecitas a través de las cuales ingresaba dentro de la puerta y con eso se abría la puerta, ¿sí? Digamos lo que ese era el mecanismo de cifrado que existían para esas llaves. Era un mecanismo de cifrado que era muy fácil, que incluso hasta con unas pinzas fácilmente se podía abrir las puertas. Yo que ya tengo, digamos, un poco más de años, recuerdo que donde la abuela se tenían ese tipo de puertas y cuando de pronto nos encerraban el televisor o algo, pues a través de algún tenedor que de pronto le doblábamos la punta o algo, lográbamos abrir esa puerta. Era muy fácil pues realmente lograr hacerlo. Ya hemos visto cómo han evolucionado las llaves y voy a seguir de pronto hablando un poco frente a lo que es el tema de las puertas para que vamos entendiendo y asociando el tema del ransom. Entonces, fueron evolucionando las puertas. Hemos visto de que ya hay llaves con estrías, que hay llaves que tienen huequitos, que hay llaves incluso que son digitales, ¿sí? En donde me acerco a la puerta y a través de una tarjeta o a través de un mecanismo digital puedo hacer apertura de la puerta. Eso mismo es lo que ha venido ocurriendo con el ransomware. Inicialmente, pues, digamos que esas llaves de cifrado eran muy cortas, permitían incluso que se pudiera descifrar fácilmente, o al menos en cuestión de cierto número de horas se pudiera tomar esa llave y poder descifrar la información que me secuestra, poder obtener el acceso a esa información y tener yo mismo el rescate frente a no tener que pagar y frente a no tener que hacer, pues, digamos, como procedimientos adicionales. Pero han ido evolucionando a tal punto de que se estima de que hoy en día poder descifrar una llave de ransomware puede tardarnos años, y años con muy buenos equipos. Estamos hablando de tener dedicados 10 servidores a tratar de identificar esa llave y poderse tardar 10 o 20 años. Entonces, ¿de qué nos sirve nosotros ponernos a hacer eso si la información que nos secuestraron hoy ya dentro de 10 años ya pueda perder vigencia, o incluso ya mi empresa pueda estar totalmente desaparecida? Entonces, es importante tener claro de que el ransomware es como tal un programa malicioso que nos bloquea el acceso como tal a los recursos. Hablamos de recursos a nivel de datos, a nivel de información, bien sea que nos bloquee el acceso o simplemente nos secuestra esa información llevándola incluso por fuera. Muy interesante, Juanca, todo este concepto que nos hablas actualmente, porque muchas veces desconocemos o simplemente hemos escuchado como el ransomware es una amenaza, secuestra la información y ya, pero vemos que por detrás pues trae como toda su ingeniería, su ciencia, y pues digamos, como en ese momento tú lo traes al mundo, digamos, muy común, pues digamos, fácil de entender, digámoslo así.
comprendemos mucho más esos conceptos pues, que normalmente vemos como en televisión o digamos en internet, ¿cierto? ¿Tú nos puedes de pronto contar desde hace cuánto aproximadamente existen estos ransomwares? Claro que sí. La historia es realmente incluso muy vieja. El ransomware surgió desde 1989. Ojo, muy importante este dato y muy buena esa pregunta, porque uno dice, bueno, pero desde 1989, si realmente hemos empezado a ver el ransomware 3, 4, 5 años atrás. Sí, resulta de que, y me gusta mucho contar esta historia, porque en 1989 surgió posiblemente uno de los mejores ransomware que hayan existido en la historia. Resulta que Joseph Pops, un investigador que trabajaba temas del SIDA, se encontraba en Londres desarrollando cuestionarios, desarrollando investigación en cuanto a cómo descubrir las personas cuando podían estar próximas a contraer SIDA o cuando las personas incluso podían tener algún síntoma del SIDA. Resulta que entonces esa persona, Joseph Pop, desarrolló un aplicativo, ¿sí? Ojo, estamos hablando de 1989, aplicativos que son posiblemente a blanco y negro totalmente, que eran simplemente algoritmos de ingreso de preguntas y obtener una respuesta y ya. Ese aplicativo que desarrolló Joseph Pop era un cuestionario simplemente. Eran alrededor de 100 preguntas que le hacían a las personas y a través de eso podían determinar el nivel de riesgo que tenía la persona a exposición al tema del SIDA o de ya incluso contraer la enfermedad. Joseph Pop, pues muy ingenioso, distribuyó 20.000 copias de este software. Bueno, ustedes dirán, pero ¿cómo lo distribuyó? A través de los disquetes. De pronto, muchos de los que están acá no saben qué es un disquete. Un disquete era un disco de aproximadamente este tamaño, de hecho era de 5 pulgadas, que su capacidad era demasiado mínima. Habían disquetes que eran incluso de 512K, otros eran de 1.4 megas, ¿sí? A través de esos disquetes distribuyó 20.000 copias a nivel mundial, en 90 países. A 90 países incluso logró llegar como tal esa distribución del software. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con el ransom? Resulta que quienes recibieron esa copia empezaron a ejecutar el programa y claro, muy bien y efectivamente tenía pues como tal mucha proximidad frente a lo que realmente quería mostrar como tal el aplicativo. Pero resulta que cuando llegaba al umbral de 90 inicios del aplicativo, ¿sí? De 90 cuestionarios que la persona diligenciaba, estamos hablando de médicos, estamos hablando de organizaciones de salud, de fundaciones, de muchas organizaciones que en su momento existían. Cuando llegaba a 90 inicios del aplicativo, aparecía un mensaje, ¿sí? Oh, sorpresa, aparecía un mensaje indicando de que para poder seguir utilizando el aplicativo era necesario enviar como tal un giro postal, ¿sí? Porque ahí no teníamos nada de internet, no teníamos nada de transferencias, no teníamos nada de Bitcoin, no teníamos nada realmente digital en su momento. Había que hacer una transferencia, había que hacer un giro postal a una cuenta en Panamá, ¿sí? Por $189. Resulta que listo, muchos dijeron, bueno, pues vale la pena. No lo tomaron como simplemente un secuestro, porque inicialmente lo que hacía el aplicativo era no dejar ejecutar más el aplicativo. Resulta que la persona seguía trabajando en el equipo y posterior a estar trabajando unos días o incluso reiniciar el equipo, ya no solamente no dejaba iniciar, se perdió la plática, ya no solamente no dejaba iniciar el aplicativo, sino que ya no dejaba acceder a los datos. Y resulta que salía un nuevo mensaje indicando que era necesario enviar un nuevo giro por $378 para tener un acceso ilimitado del software. ¿Sí? Entonces ya no eran 189, sino $378. Algo muy curioso, y es que, listo, luego de que se enviaba el giro, se recibía también un giro postal desde Panamá, entonces estamos hablando de que podía transcurrir una semana con una clave que debía uno ingresar en el aplicativo, ¿sí? El aplicativo nos pedía salía una ventana, nos pedía una clave en donde simplemente había que ingresar esa clave que nos enviaron.
Entonces, miren, estamos hablando de 1989 y basado en esta historia, como les cuento, puede ser incluso uno de los mejores ransomware que hayan existido en la historia, porque no solamente se valía de tener un doble factor de pago, como muchos de los ransomware suceden hoy en día, que no solamente tienen un doble factor de pago, sino n número de factores de pago, sino que adicionalmente se valía de algo muy importante, ¿sí? Y era el tema de la salud. Un tema que a todos nos compete, que realmente era un tema que a nivel mundial existía muchísima preocupación. Pues imagínense, llegar a este medio a 90 países tuvo realmente una replicación demasiado rápida. Se habla de que esas 20.000 copias lograron llegar a esos 90 países, pero también se habla de que incluso pudieron existir copias que se hayan realizado no autorizadas y hayan llegado mucho más allá. Si bien entonces se conocen estos primeros inicios de 1989 documentados, en 2013 pues ya empezó a tomar mucha más fuerza, ya empresas de seguridad que comenzaron a existir, una de ellas fue incluso McAfee, empezaron a detectar aproximadamente en el primer trimestre, estamos hablando solamente del primer trimestre del 2013, alrededor de 250.000 ransomware diferentes, ¿sí? ¿Por qué transcurre tanto tiempo entre 1989 y 2013? Resulta que las empresas de seguridad realmente empezaron a surgir a partir del año 2000. ¿Sí? A partir de que hubo el boom del cambio de horario a nivel de los equipos, de que podían existir riesgos, de que habían esos riesgos latentes, ahí que algo podía suceder con los sistemas, empezaron a surgir las empresas de seguridad. Pero empezaron a tomar ya estadísticas a partir realmente del año 2010 aproximadamente. Y en el año 2013 ya empezaron a tomar y a identificar muestras de ransomware y a poder notificar esto a nivel mundial y poder decir de que en ese primer trimestre del 2013 ya se identificaban 250.000 ransomware diferentes. Y es una realidad que hoy la seguimos viviendo. Ya posiblemente no se vean 250.000 ransomware en un trimestre, sino que incluso podamos ver 250.000 ransomware diarios, ¿sí? O hasta por hora. Y de pronto más adelante vamos a hablar un poquito de esto y de los diferentes tipos de ransomware que pueden existir. Muy, muy interesante toda la historia, Juanca, desde que, digamos, se inicia, como tú dices, de pronto con ese software que prácticamente es el mismo modelo que hoy en día se puede ver con el ransomware y que, como tú dices, pues más adelante vamos a ver cómo se maneja. Muy interesante esa historia, de pronto muchas personas no conocen o creen que de pronto el ransomware es reciente y no, pues vemos que según tú lo cuentas, pues lleva muchos años y pues hoy en día de pronto se propaga un poco más pues, por ya, digamos, tener internet en empresas y hogares, una interconexión más global. Y bueno, ¿y por qué crecen esos ataques de ransomware hoy en día, Juan Carlos? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, sin duda, de lo que fue el primer ransomware que existió, sigue siendo realmente todavía uno de los factores por los cuales sigue creciendo el ransomware, y es el factor económico. Como vimos, Joseph en su momento cuando distribuyó estas 20.000 copias del aplicativo y que a su vez distribuía como tal un ransomware dentro de él, quiso tener como tal un tema económico, ¿sí? Lo hizo, ustedes de pronto se preguntan, bueno, ¿por qué lo hizo desde Panamá? Por generar ocultamiento, ¿sí? En su momento Panamá era como tal un paraíso fiscal en donde no habían muchísimas restricciones en cuanto, ni seguimiento. Entonces, realmente el tema económico y el poder hacer las cosas detrás de una pantalla permite que se puedan obtener grandes cifras económicas, ¿sí? El ransomware hoy en día es uno de los primordiales temas de recaudo a nivel de temas, a nivel de ciberseguridad. Ya ha dejado incluso de estar mucho el tema del fraude monetario a nivel de los mismos bancos, a nivel de ingresar a las cuentas bancarias y quitar plata de una cuenta y pasarla a otra. Eso ya estaba pasando a un segundo plano, ¿sí? Ya realmente uno de los top 5 es el tema del ransomware. Entonces, existe pues realmente una posibilidad de obtener dinero de una forma fácil, de ocultarme, de que no me puedan identificar. Y por otro lado, pues ya existen formas muy fáciles de obtener
el ransomware. No tengo que ser un desarrollador, no tengo que ser un súper duro en informática para poder obtener el ransomware. Ya existe el ransomware incluso como servicio, ya lo venden en internet, ya ese ransomware lo puedo yo tener como un servicio, como yo decir, bueno, listo, voy a tener un ransomware como marca propia, ¿sí? Lo voy a distribuir y a partir de ese voy a obtener ganancias. Y pues realmente por todo este tema de la forma de cómo se puede ocultar a nivel del tema de los pagos que se realizan, de todo este tipo de cosas, pues realmente es que se puede tener un ocultamiento muy fácil y obtener ese dinero. Por acá incluso en el chat nos copiaban RAS, es correcto, ransomware como servicio, ya así se conoce ese término, ya es un término que lo vamos a estar escuchando, el tema del RAS, ¿sí? Sí, en ese momento estamos viendo acá a Jorge Ospino que nos comenta el tema de RAS. Pues normalmente dentro del mundo tecnológico escuchamos IaaS, PaaS, SaaS, que son pues, plataforma, infraestructura, servicios en la nube, y pues ya como tú lo comentas, hoy en día pues ya se presta a nivel pues prácticamente como de servicio, y pues vendrían siendo las siglas que coloca Jorge Ospino en el chat, que es el RAS. Muy interesante pues todo este tema para las personas que en este momento se unen, bienvenidos. Para las personas que ya estaban, pues saludarlos nuevamente. Vamos a continuar aquí, bueno, con otra serie de preguntas que Juanca amablemente pues nos está empapando mucho del tema del ransomware. Bueno, Juanca, ¿qué tipo de ransomware hoy en día son como los más comunes o los que, digamos, más prevalecen en los sistemas? Claro que sí, bueno, digamos que el más común es aquel que no cifra la información, no la deja dentro del mismo equipo y nos pide como tal un rescate, ¿sí? Ese es el más común y es el que más estamos vivenciando hoy en día. Sin embargo, hay otros como el que nos genera simplemente un bloqueo, es decir, coge una carpeta, ese ya no es muy visible, pero también ha sucedido y también incluso hemos visto últimamente que se están presentando algunos casos de ellos, y es el tema del bloqueo. No coger y cifrar toda la información, sino coger una carpeta, bloquear el acceso a esa carpeta, ¿sí? ¿A través de qué? A través de ocultamiento de la carpeta, pero bueno, uno dice, no, ocultarla, ¿cómo así? Entonces le dan clic derecho a ocultar, no, a través de algoritmos que permiten realizar el ocultamiento de la carpeta, restringir el acceso a la carpeta, evitar de que los usuarios normales puedan ingresar, creando un usuario precisamente para el ransomware y que finalmente cuando yo pago para ese ransomware, pago para ese rescate de esa información, pues lo que hacen es darme la contraseña de ese usuario con el cual yo puedo acceder a esa información. Ese es uno común también, pues que es el que se conoce como ransomware a nivel de bloqueo. El descifrado, que es el que más vemos y es el que lo que le realiza a cada uno de los archivos es ocultárnoslo para que nosotros lo podamos ejecutar y visualizar. Ese ocultárnoslo es que el archivo sigue estando ahí, pero lo que hace es darle un cifrado para que no lo podamos observar de forma normal, para que si es un archivo de Word no lo podamos ver con Word, ni con un bloc de notas, ni con ningún editor, sino que solamente lo puedan ver a través de el descifrar ese archivo. Tenemos también el tipo de ransomware que extrae información, entonces va y busca y olfatea dentro de los diferentes servidores que tenemos en la organización, identifica información que de pronto sea sensible, no sé, ir y buscar bases de datos, sacar esa base de datos de y pedir por un rescate, ¿sí? Hemos visto casos que los podemos mencionar porque son casos que se han hecho públicos. Hace poco acá en Medellín sucedió con el 123. El 123 es la línea de emergencia a través de la cual se integran diferentes organismos de la ciudad, como lo que son bomberos, tránsito, policía, y fueron víctimas de un ransomware de extraer información, en donde lo que dice la persona que ingresó el ransomware es que
extrajo información que la tiene por fuera y que si no se cumple una fecha para que paguen el rescate, pues hace pública esa información. Información que es de vital importancia para la ciudadanía porque ahí posiblemente estén direcciones, estén reportes que han hecho las personas en cuanto a robos, en cuanto a situaciones que hayan sucedido. Entonces, ese es el de extraer información. Y están los que son híbridos, que no solamente se enfocan en hacer cifrados, sino que también extraen información, adicionalmente generan bloqueos, ¿sí? Entonces, existe, digamos, como esa mezcla entre lo que es el tema a nivel de bloqueo, entre lo que es el tema a nivel de cifrado, entre lo que son el tema a nivel de extraer información y un híbrido entre esos tres. Esos son, digamos, como los tipos de ransomware que han existido y que incluso se siguen viviendo hoy en día. Muy bien, Juanca, muchísimas gracias ahí por responder esa pregunta. Importante también porque pues, tenemos que ser conscientes de que no solamente existe uno, hay pues, variedad dentro, digamos, todo el entorno de red, donde pues cualquiera puede llegar a estar afectado por ese tema. Hablando de afectación, digamos, a nivel ya de los sistemas, de un servidor, de un equipo, ¿cómo puede llegar a infectarse un equipo por ransomware? O sea, ¿cómo llega el ransomware hasta ese equipo? Claro que sí. Y hay algo muy importante también por acá, que estoy viendo una pregunta de Freddy Enrique Africano. Nos hace una pregunta frente a que las autoridades colombianas, ¿qué tan actualizadas están en estos temas? No acostumbro de pronto a responder las preguntas sino hasta el final, pero me voy a adelantar frente a la pregunta que nos hace Freddy porque me parece muy importante. Las autoridades en Colombia, desde hace 3 años para acá, vienen trabajando en lo que es un proyecto que se conoce como el CAI virtual, ¿sí? El CAI virtual es un organismo que recibe denuncias virtuales, ¿sí? Pero no hablamos de denuncias virtuales que se me perdió la cédula, sino sobre delitos virtuales que hayan ocurrido. Es decir, que me hagan una estafa informática, que me den ransomware en la organización, que me estén tratando de hacer un ataque, que me estén haciendo una negación de servicios, que alguien esté tratando de tumbar mi página. Lo que hace este organismo, que es el CAI virtual, es recoger, digamos, esos incidentes que se están preparando y comenzar una investigación. Digamos que ya se dieron los primeros pasos, voy a ser muy claro, ya se dieron los primeros pasos en Colombia en cuanto a tener este organismo de control, en cuanto a tener leyes, porque tenemos leyes que nos permiten que si una persona es identificada creando ransomware y adicionalmente ingresando ransomware en una organización, pues se va a ver involucrado en un delito que ya es penal en Colombia. Pero todavía falta mucho en cuanto al tema de investigación. Falta mucho en cuanto al tema de investigación, falta mucho en cuanto al tema de articularnos con organismos que puedan permitir entregar información. ¿Y cómo así que entregar información? Sí, como lo que se busca, la persona que está detrás del ransomware, lo que busca es ocultamiento, pues lo envía desde servidores de correo que no son comunes, lo envía desde cuentas que sean difícil de detectar, ¿sí? Lo envía desde diferentes direccionamientos o desde diferentes partes tratando de hacer esa evasión. Entonces, el poder obtener información desde donde se están realizando todo este tipo de ataques sería de vital importancia para organismos como lo que es el CAI virtual y poder realizar más investigación. Otro de los factores que son muy importantes es el tema de la denuncia. En Colombia no se denuncia, ¿sí? No solamente no se denuncia cuando me roban el celular, sino que también no se denuncia cuando le ocurre algo a una organización o me ocurre algo a título personal. Y eso se vuelve muy importante. ¿Por qué? Porque han ocurrido casos de detenciones que se han hecho acá en Colombia de personas que ya han sido detenidas por delitos informáticos y por la falta de denuncia, pues realmente vuelven otra vez a ser puestos en libertad. ¿Sí? Lo mismo que ocurre cuando a alguien le roban el celular. Resulta que me robaron el celular, yo llamé a la policía, el policía se fue corriendo detrás del ladrón 5, 10 cuadras, 20 cuadras, tuvieron que llamar incluso al helicóptero, apoyar esa captura a la persona y después de que capturan a la persona, van donde la persona que le robaron el celular y le dicen, venga, denuncia a esta persona y no se realiza.
¿sí? Se realiza por miedo, por muchas cosas, pero realmente es importante denunciar. Eso mismo ocurre acá en los delitos informáticos, cuando yo veo de que estoy siendo víctima de un ataque, cuando yo veo de que me está llegando un ransomware, cuando yo veo de que me ha sucedido alguna situación, es importante comunicarla, es importante notificarla para que también ellos vayan nutriéndose de información, para que también se vayan dando los recursos, porque ¿qué ocurre? Que todos estos organismos se miden, ¿sí? Y pues incluso de cifras del año pasado, que si bien fueron muy buenas porque realmente entregaron unas cifras muy alentadoras en cuanto a que ya la gente está denunciando mucho, todavía sigue haciendo mucha falta de denuncia. Y a través de esas capacidades de denuncia que se están dando, pues es que también van entregando recursos, recursos a nivel humano, recursos a nivel tecnológico al gobierno. Entonces, si van a trabajar sobre solamente 1000 denuncias en el año, pues realmente esas 1000 denuncias las podrán trabajar 5 personas, ¿sí? O la podrán trabajar 6 o 7 personas. Entonces, a la medida en que vamos denunciando, van aumentando, digamos, esa cola de denuncias y posiblemente se van dando más recursos desde el ámbito nacional para que puedan atacarse en esos temas. Hace mucha falta presencia territorial, ¿sí? Hace mucha falta presencia territorial porque el CAI virtual está directamente en Bogotá, es gestionado por la policía, pero por una unidad especial de la policía. Por acá incluso me están haciendo la pregunta de que quién administra ese CAI. Es realmente la unidad de delitos informáticos de la policía quien administra ese CAI. Y a través de ellos es que también se gestionan, pues digamos, como esos recursos. Y hace mucha falta presencia territorial, es decir, que en Medellín, por acá nos saludaban ahorita de Sogamoso, de que en Sogamoso, que en diferentes partes puedan existir personas que puedan apoyar ese trabajo. ¿Y por qué que puedan apoyar ese trabajo? Porque es que la investigación realmente no solamente se centra en que uno dice, es que los que crean el ransomware están en los Estados Unidos. No, ya se han identificado personas acá en Colombia que han estado haciendo estos trabajos, que han estado haciendo temas de ransomware, que han estado haciendo temas de ataques, que han estado haciendo temas muy importantes y que son de importancia que se puedan denunciar. Por acá nos pregunta también Jorge y nos hace el aporte, que la investigación también sea aportada desde la academia. Claro que sí, yo considero que es muy importante que desde la academia se puedan también se puedan nutrir para que estos aportes cada vez sean más importantes y realmente las investigaciones puedan surgir efecto, ¿sí? Hay veces que las personas que crean el ransomware se confían. Eso ocurre como todo. Un ladrón cuando al principio empieza muy sigiloso, a hacer las cosas solamente en la noche, a hacerlas teniendo todas las medidas de prevención, pero cuando ya se confían, cuando ya ven que nadie los está denunciando, cuando ya ven que nadie está pues realmente colocándole la atención que se merece el tema, se descuidan y lo hacen desde sus casas, se descuidan y lo hacen desde su trabajo, porque son personas que incluso trabajan, se descuidan y lo hacen desde sin llevar a cabo mecanismos de ocultamiento, y ahí es cuando caen, ¿sí? Ahí es cuando caen estas personas. Y he conocido de casos que se han presentado, en ciudades no principales como Montería, en ciudades no principales como Sincelejo, en donde han sido capturadas personas, y por precisamente eso, porque realmente no tuvieron en cuenta todas las medidas de prevención para generar el ocultamiento, lo hicieron desde sus casas, logró la policía obtener una denuncia frente al tema y lograron ser capturados. Bueno, Juanca, muy interesante todo lo que nos acabas de contar. No sabíamos, digamos, por ejemplo, lo del CAI. Yo creo que muchas personas desconocen que existe, digamos, esto como a nivel, pues, también muy personal, que uno encuentra, pues, su CAI en su barrio. Pero bueno, ya sabemos que también existe un CAI virtual donde pues, pueden llegar a denunciar. Entonces, pues, empresas, gente que está acá en el webinar, pues, bueno, ya tienen, digamos, información en este momento de si se presenta algo, pueden denunciarlo, pueden contactar ese CAI. Juanca, no sé, eso se encuentra desde Google, ¿cómo de pronto lo pueden buscar? Sí, incluso ya enseguida les mando por acá el vínculo para que puedan entrar directamente. Listo, Juanca, muchísimas gracias. Bueno, continuando entonces como con las preguntas del orden del día,
De Bueno, la hecho, te pregunta que quedé te viendo realizaba, esa pregunta. ¿Sí? llegaba a infectarse el equipo pues con un ransomware, o sea, eso llega por medio de la red, o sea, se propaga por correo, o sea, o llega con una USB, o cómo es ese método de infección, o cómo llega el ransomware. Claro que sí. Bueno, hoy en día uno de los principales factores o mecanismos de propagación del ransomware ha sido el correo electrónico. Indiscutiblemente a través del correo electrónico es uno de los mecanismos por los cuales el ransomware está llegando a las organizaciones. Gran parte de los casos se ven por ahí. Otra parte de los casos se ven a través de explotación de vulnerabilidades. Ha venido disminuyendo mucho este tema, ha venido disminuyendo mucho el tema de explotación de vulnerabilidades y cada vez va cogiendo mucha más fuerza el tema del correo electrónico. Sobre todo ha venido cogiendo mucha más fuerza el tema del correo electrónico porque ya se conoce que gran parte de las personas tenemos el correo electrónico en un Office 365 o lo tenemos en un Gmail, ¿sí? Se conoce por estas personas cuáles son los mecanismos de defensa que tiene como tal un Office 365, se conoce cuáles son los mecanismos de defensa que tiene un Gmail, que pues no voy a entrar de pronto a ahondar mucho ahí, pero no son los mecanismos más fuertes que hay, ¿sí? Entonces las personas que envían ransomware se valen de ese conocimiento, se valen de saber de qué forma puedo yo penetrar esos sistemas de correo electrónico y poder llegar a las personas. Ese es un primer tema. El otro tema es que se valen también de ingeniería social para poder llegar a las organizaciones. ¿Cómo así que ingeniería social? Sí, simulando ser un ente gubernamental. Cuando llegamos ahorita después de mitad de año que empieza la gente a tener que hacer su declaración de renta y todo ese tipo de cosas, nos empiezan a llegar correos de la DIAN diciéndonos que, mire, para poder hacer más efectiva su declaración, lo invitamos a que nos abra el archivo que viene adjunto y valide si la información que está ahí es lo concerniente pues, realmente a su declaración de renta, ¿sí? Para darle un poquito más de picante al tema, pues nos dicen que si se evalúa primero ese archivo, pues tendremos un descuento sobre la declaración de renta o que nos va a salir gratis, ¿sí? O pues miles de mecanismos que puedan utilizar. Resulta que dentro de ese documento que viene anexo, viene el ransomware, ¿sí? No es la DIAN la que está mandando como tal ese correo, sino que es una persona valiéndose de esas fechas que se están dando para hacer ese tipo de envíos. Durante la Copa Mundial veíamos muchos correos que nos llegaban de que regalos, de que Coca-Cola estaba regalando una ida al Mundial, de que para ir a la final Gillette para los hombres nos estaba regalando también ciertos premios o que nos está regalando una ida y unas boletas para la final. Todo ese tipo de información, pues realmente no es secreto, no es secreto de que a muchas personas nos gustaría ir a una final de un mundial de fútbol o que muchas personas nos gustaría tener un premio de un bono regalo de 500,000 pesos de Almacenes Éxito, ¿sí? Posiblemente a muchos nos gustaría eso. Y a través de esa información que, pues que digamos es pública, que saben de que a la gente le gustan los regalos, que saben que a la gente le gustan los premios, nos envían información tratándonos de llegar con un archivo o con un vínculo, con un link a que lleguemos a una página. Cuando llegamos a esa página, inmediatamente el ransomware se descarga o nos pide una aceptación a través de la página y se explota como tal ese ransomware dentro de nuestros equipos. Entonces, realmente el ransomware está llegando a través de correo electrónico, pero muy, muy, muy importante es que está llegando por temas de ingeniería social, por la falta de sensibilidad de las personas, por el creer que nos van a regalar cosas, por el creer, por el ser ingenuos, realmente es que nos estamos infectando mucho de ransom. Qué bien, Juanca. Bueno, acá respondiendo de pronto también un poco la pregunta que nos hace Jorge Saldarriaga y es qué tan común puede ser la captura de esta información que almacenan en la nube, si de pronto es un tema un poco más seguro o si es por igual de pronto si no hay protección que allá puede llegar el ransomware. Ok, bueno, muy importante esa pregunta que nos hace Jorge. ¿Por qué? Porque hemos tenido una creencia de que
el tener información en OneDrive, de que tener información en Google Drive, de que tener información en alguna nube, nos va realmente a liberar del tema del ransom. Pues resulta de que por lo general estas aplicaciones son aplicaciones que se están sincronizando con el equipo, ¿sí? Son aplicaciones que se están sincronizando para cuando yo realice un cambio en el equipo, inmediatamente ser como tal sincronizado ese cambio a la nube. Ese es uno de los mecanismos a través del cual incluso se puede infectar esa información que está en nube. Sin embargo, y ojo, hay algo muy importante, han venido trabajando los fabricantes para evitar de que, por ejemplo, se puedan hacer cambios masivos en los archivos. Entonces, ¿qué es lo que ha venido sucediendo con temas a nivel de la nube? Yo les hablaba ahorita de diferentes tipos de ransomware que hay. Hay uno de los ransomware que es el tema de bloquear el acceso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Como la persona logra tener el acceso a esos datos, como logra tener el acceso a esa información, lo que hace es bloquearnos ese acceso. ¿Cómo? Sencillo, puede ser que nos cambie la contraseña, puede ser que cree un usuario diferente y asocie esos archivos a un usuario diferente. Hemos visto casos en los cuales sucede ese tipo de situaciones. Hemos visto casos, y tuvimos casos incluso el año pasado que estuvimos trabajando desde Softnet, en los cuales sucedía de que les secuestraban la información, se las traían de la organización, se la pasaban, digamos, a otra nube y les borraban la información del OneDrive, ¿sí? Tuvimos casos en los cuales sucedieron ese tipo de situaciones, en donde borraron en lo absoluto todo el tema de OneDrive y luego posteriormente entraron y borraron la papelera de reciclaje. Entonces, realmente los atacantes, las personas que están creando el ransomware, no están ajenos a la tecnología, realmente incluso están metidos dentro de la tecnología. Ellos saben realmente cómo poder hacer ese tipo de evasión, cómo poder, listo, si la persona tiene los archivos en OneDrive, entonces, y me voy a poner a cifrarlos, no, más bien voy a bloquear el acceso, o se los voy a borrar, se los voy a extraer y se los voy a borrar, porque puede ser, digamos, un mecanismo a través del cual no me detecte OneDrive o no me detecte la persona. Entonces, es muy importante realmente que tengamos en cuenta ese tipo de situaciones, de que no estamos ajenos a que nos sucedan ese tipo de cosas estando también en la nube. Resulta que ya hay trabajos, ya hay empresas que están trabajando con máquinas virtuales en la nube, ¿sí? Pero resulta que allá también se maneja información, resulta que allá también se tiene el acceso a Internet, resulta que desde allá también se accede al correo electrónico para yo descargar un archivo que necesito trabajar allá. Y a través de ese acceso que se da al correo, a través de esa visualización del correo, me llega justo en ese momento un correo indicándome que es algo muy urgente que debo abrir y ahí es cuando también infecto esas máquinas que están en la nube. Entonces, es realmente muy importante tener en cuenta eso. Algo muy importante también para resaltar es el tema de la escalación de privilegios que se da a través del ransom. Muchas veces el ransomware ya lo tenemos dentro de la organización, ya estamos dentro, ya está ese ransomware andando dentro de la organización y nosotros no nos damos cuenta. ¿Y por qué está andando dentro de la organización? Porque está buscando precisamente el hacer el daño y que no sea identificado, que no sea detectado, ¿sí? Entonces, ya los ransomware y los algoritmos del ransomware, ¿qué hacen? Llegan y primero hacen una observación del entorno. Entonces dicen, bueno, acá dentro de esta empresa manejan OneDrive. Bueno, listo, me voy a quedar acá esperando a ver este usuario qué más hace. Resulta que ve que el usuario se conecta a un escritorio remoto en la nube. Resulta que adicionalmente ve que el usuario accede a SharePoint. Resulta que adicionalmente ve que el usuario accede a una máquina virtual en AWS. Todo eso lo va aprendiendo, todo eso lo va almacenando. Ya tenemos ransomware con inteligencia artificial, que dependiendo de diferentes vectores que esté recibiendo información, entonces actúo por acá o actúo por acá. Él mismo toma la decisión de por dónde va a actuar, ¿sí? O abre una puerta y se comunica con el agente externo y va recibiendo información también de cómo hacerlo. Lo más difícil realmente para el atacante es llegar a un equipo. Luego que esté en el equipo, son muchas las cosas que se pueden hacer, o explotar una vulnerabilidad, o capturar unas contraseñas, muchas cosas se pueden hacer luego de que esté en un equipo.
Interesantísimo, Juanca. Bueno, digamos que en este momento hay una serie de preguntas en el chat, pero pues van muy enfocadas ya como al tema del fortalecimiento, de la prevención. Entonces, bueno, vamos a contarles Claro un que poco sí. de pronto a los participantes. En este momento estamos hablando, digamos, cómo está compuesto el ransomware, bueno, cómo es como la amenaza. Y ahorita vamos a hablar de cómo son esas prevenciones, cómo protegernos ante esta amenaza. Entonces, ahorita yo creo que, digamos, contestamos esas preguntas que tenemos en el chat. Y pues saldamos, digamos, esa deuda que tenemos ahí de preguntas. Bueno, entonces voy a hacerte una pregunta que va, digamos, un poco compuesta. Es, ¿cómo nosotros podemos llegar a descubrir quién, digamos, realizó este ataque? Digamos, pues nosotros ya conociendo de lo que nos has contado, nos dices que normalmente se usa Bitcoin para, digamos, el cobro como de estos pagos, pues para el rescate. Entonces, no sé si nos puedas como solucionar esas dos dudas ahí en una. Sí, claro que sí, estaba por acá también incluso leyendo como de las preguntas para que ahorita al final las vamos resolviendo. Sí, efectivamente, como una de las técnicas más importantes del ransomware es el ocultamiento, utilizan el Bitcoin. El Bitcoin es una moneda ya mundial que es difícil de rastrear quién es el dueño, ¿sí? Que es difícil de rastrear quién es el propietario de ese Bitcoin, quién es el propietario de esa billetera virtual a través de la cual se puede estar recibiendo un pago. Por la misma utilización, por digamos su misma filosofía, es difícil de que pueda llegarse al fondo de quién está recibiendo ese dinero, quién está recibiendo ese Bitcoin, cómo lo están haciendo. Entonces, es por eso que ellos utilizan una moneda de esta forma. Recordemos, volvamos a la historia. Miren que la persona que hizo ese primer ransomware, Joseph, lo hacía a través de Panamá, un paraíso fiscal, en donde no le podían rastrear la cuenta, en donde podía estar recibiendo esos dólares y no recibirle, no poderle hacer un rastreo, ¿sí? Para responderte puntualmente esa pregunta de si es posible descubrir a los responsables de un ataque ransomware, es solamente cuando ellos cometen algún error, ¿sí? Es lo mismo que descubrir un ladrón, es lo mismo que descubrir realmente a alguien que está haciendo daño, es cuando comete un error, es cuando realmente llega a hacer el trabajo, se le olvidó encender el anonimizador para no ser detectado dentro de Internet y hace el ataque directamente desde la dirección IP de la casa. Pero no es nuestra posibilidad el tema de ponernos a descubrir quién es el atacante, ¿sí? Como lo hablamos ahorita, lo ideal es que se haga a través del CAT virtual, se haga la denuncia respectiva y ya como tal las autoridades, pues la unidad de delitos informáticos de la policía comience esa investigación y sea posible que nosotros le entregamos información útil a ellos para poder, como tal, ellos orquestar una denuncia válida. Dentro de las organizaciones es muy importante que tengamos en cuenta la recolección de información, ¿sí? Listo, resulta que nos dio un ransomware, resulta que fuimos afectados por un ransomware, teníamos medidas para contrarrestar el ransomware, pero no fueron efectivas. Resulta de que nos tuvimos que ver en el tema de restaurar backups y seguir y proseguir y continuar con la organización. Pero también es muy importante que toda esa información que nosotros recolectemos se la hagamos saber al CAI virtual a través de la denuncia que se establezca, nutrir como tal esa denuncia para que ya las personas encargadas de este tema puedan ir descubriendo a los atacantes de ransomware. Bueno, muchas gracias Juanca y como por aclararnos estos dos temas. Nelson Anaya nos pregunta algo, pues digamos, de lo que estamos hablando en este momento y es que si el ransomware siempre solicita dinero, pues la característica, digamos, siempre es como pedir el rescate. Sí, realmente al comienzo, incluso eh, al comienzo del ransomware, pero estaba hablando de la nueva era, no de 1989 como el que vimos, sino de la nueva era, lo que hacían era simplemente generar indisponibilidad del servicio, ¿sí? Me refiero a que incluso hubieron una variante de ransom, no la recuerdo en el momento, pero una variante que lo que hacía era generar un bloqueo en el equipo durante un periodo de tiempo, 8 horas, 10 horas. Ellos con eso lo que buscaban era la inutilización del sistema operativo, porque lo que decían era de que no se trabajara con Windows, sino que se trabajara con Linux. Entonces tenía ya, digamos, como unos fines muy puntuales y era bloquear el acceso a los recursos
del usuario por un periodo de tiempo, generar un mensaje, ¿sí? Generar un mensaje y posteriormente permitirles ya el acceso a los usuarios. Pues, ¿qué le tocaba hacer a los usuarios? Formatear el equipo, porque era un ransomware que incluso por sus características se seguía ejecutando cada determinado tiempo, como cada 8 horas volvía otra vez y se ejecutaba y lo dejaba uno otras 8 horas sin poder trabajar. Entonces tocaba uno formatear el equipo porque no era fácil incluso identificar. Pero realmente ya el ransomware que se ve hoy en día tiene siempre fines lucrativos a nivel de temas económicos. Ya ese tema de generar mensajes o generar, digamos, algún tema a nivel de desprestigio, yo diría que está muy por debajo del 1% de lo que es hoy en día el tema del ransomware. Muy bien, Juanca, muchísimas gracias ahí para contestar esa pregunta. No sé si, bueno, Nelson, creo que ya con eso quedó saldada su pregunta. Muchas gracias, nos escribe acá en el chat. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Nosotros lo que intentamos con esto es que ustedes comprendan cómo se genera el ransomware, la historia pues, que Juanca nos acaba de contar, cómo llega, digamos, hasta una empresa, un sistema, ¿cierto? A continuación, lo que vamos a hacer es mostrar un pequeño video donde lo que se hace es mirar la ejecución del ransomware en una máquina virtual, ¿sí? ¿Esto con qué fin? De que pues entendamos todo este concepto, digamos, de lo que hemos hablado actualmente y pues las personas comprendan qué pasa en un equipo cuando se llega a infectar. Este es un ransomware que nosotros pues lo hicimos en un laboratorio, un sistema controlado obviamente. No sé pues, si alguno lo va a practicar, pues lo recomendable es que lo haga virtualizado, que pues pida, digamos, ayuda, busque en internet, que pronto no vaya a infectar sus máquinas. Y una vez veamos el video, lo ideal es que hagamos un pequeño break de 2 minutos donde vamos a mostrar otro video comercial y nuevamente retomemos después de esos 2 o 3 minuticos, quedamos como de, digamos, descanso, nuevamente con los temas y ya dar como el tema a nivel de protección. Entonces, en este momento voy a proyectarles el video, les voy a ir explicando aproximadamente pues lo que estamos como viendo o qué es lo que vamos a ver desde la máquina, ¿sí? Entonces, voy a reproducirlo acá. Bueno, entonces lo que tenemos acá es un laboratorio virtualizado donde tenemos una máquina en Windows 7 sin antivirus y lo que hacemos es empezar a validar los diferentes archivos que tenemos en el sistema, donde pues vemos que es un archivo PDF, tenemos pues diferentes archivos, por ejemplo, este tiene una extensión .pdf, nos permite pues, visualizar lo que hay ahí. El siguiente, por ejemplo, es un .exe, es un ejecutable de McAfee, que es un antivirus. El siguiente, por ejemplo, es un .png, que es una fotografía, y así pues tenemos diferentes archivos en nuestro equipo. Actualmente lo que hicimos, como les comentaba, pues se manejó de una manera virtual el ambiente y pues se quitó toda la red que teníamos sobre el equipo. Acá en este momento lo que estamos viendo es que estamos activando las extensiones de los archivos y vamos a poner lo que es visible los archivos ocultos para ver, digamos, los archivos que genera el ransomware, qué archivos crea, ¿sí? Después de aplicar esto podemos ver que pues, las extensiones ya aparecen de los archivos para ir viendo cómo se encuentra actualmente. Entonces ahí abrimos pues un archivo, vemos que abre de manera correcta, no se ha cifrado hasta el momento. Y acá ya, digamos, lo que nos contaba Juanca es que el ransomware llegó hasta el equipo. Entonces, digamos, lo que nos contaba es que posiblemente hace una escalación de privilegios de un usuario y puede llegar a ejecutar un .exe, como en este caso, que es el ransom. Entonces ahí lo que, digamos, la persona del laboratorio cerciora pues que no tenga internet, de que todo esté en un ambiente controlado, desactiva su red para aislar la máquina y no haya afectación hacia otras. Y que es uno de los pasos pues que ya vamos a ver a continuación. Y acá lo que hace es la ejecución del ransomware. Una vez se ejecuta, vemos en pantalla pues que él crea por debajo ciertos archivos donde pues almacena toda la información que él obtiene para hacer, digamos, el secuestro. Ahí ya pues, nos aparece de fondo que el sistema está comprometido, que pues, los archivos se encuentran encifrados o encriptados y pues vemos que
pues aún siguen apareciendo, pero ya nos empieza a arrojar unas ventanas donde nos dice qué ha pasado con nuestro equipo, cómo puede recuperar los archivos, hay un conteo regresivo en un tiempo para hacer lo que es el pago, pues como tal que nosotros hablamos ahorita sobre el Bitcoin. Bueno, esto es como, digamos, lo que puede suceder cuando llega el ransomware. Vemos que se intenta, pues, como abrir información que teníamos en nuestro escritorio, no fue posible. El archivo PDF tampoco, porque se encuentra en este momento cifrado. Y refrescamos para ver que ya todos los archivos han cambiado sus extensiones. En ese momento, pues, la extensión, digamos, que predomina sobre estos archivos es una extensión WNCRI, que lo que quiere decir es que pues, ya se encuentra con el WannaCry, que es uno de los ransomware que existe y que fue, digamos, unos años atrás, el boom, digámoslo, en su momento, de los ataques de ransomware. Entonces, digamos, este laboratorio, como les digo, pues ya es un ambiente virtualizado, lo hicimos pues bajo nuestras propias medidas, para mostrarles a ustedes cómo puede llegar a una máquina, bueno, cuando ya llegó a una máquina y cómo fácilmente se instaló y en cuestión prácticamente de segundos, pues ya se tenía lo que es el equipo cifrado. Bueno, entonces como les mencioné ahorita, lo ideal es que en este momento pues vamos a tomarnos un pequeño break de 2 minuticos, máximo 3, para que pues podamos, no sé, tomar agua. Por ejemplo, Juanca para tomar un poquito de agua y seguir hablando y contándonos todas esas maravillas sobre ransomware, porque lo que viene es la prevención de cómo, digamos, vamos a prevenir de que eso llegue hasta nuestras máquinas. Entonces, en ese momento va a quedar corriendo un video mientras volvemos a retomar. Espero pues que continuemos acá muy atentos con el tema. Les agradezco mucho. Nos vemos entonces en el transcurso de 2 minutos.
Bueno, muy bien. Volvemos acá nuevamente, ya después de esta pequeña pausa activa de 2 minuticos. Les recuerdo que pueden ingresar a www.b2b.com. Allí pueden encontrar toda la información relacionada sobre las empresas que hacen parte de B2B, donde pues, se prestan los diferentes servicios. Ahí pueden encontrar también pues, la inscripción a diferentes webinars que vamos a estar dictando. También pueden encontrar James, se apagó tu micrófono. gracias, Dani. Bueno, como les vuelvo a contar lo que estaba hablando, qué pena, no vi que tenía el micrófono apagado. Los invito a que ingresen a www.b2b.com, en donde van a poder encontrar información de nuestras empresas, las empresas que hacen parte pues, de este tema de B2B. Allí van a poder encontrar pues, las funciones que realizamos en el entorno pues, de una cotización para sus organizaciones. Tenemos temas, como lo mencionaba Daniel al principio, temas de seguridad, infraestructura, documentación, turnos, pantallas, bueno, hay infinidad de cosas. Recuerden www.b2b.com, allí encuentran pues toda esta información. Ahí también hay diferentes links de acceso para pues, tener una videollamada, pues, tener una asesoría más personalizada, tener información de los próximos webinars que vamos a estar dictando y demás cosas. Bueno, entonces en este James, momento, antes de iniciar, qué pena, me parece dale. importante que le contemos a nuestros invitados que al final vamos a tener por parte de nuestros pioneros unas rifas pues para los asistentes, para que Bien, Dani. sepan. Sí, cuéntanos un poco sobre eso. Pues al final vamos a tener unos sorteos de unos diagnósticos especializados por cada una de las empresas pioneras y lo que vamos a hacer es que con las personas que están registradas o que se van a registrar ahorita en un momentico como asistentes, vamos a realizar como un sorteo, una ruleta y bueno, son temas súper interesantes, muy importantes para sus empresas, entonces no se desconecten hasta el final para que puedan participar de ello. Listo, Dani, muchísimas gracias. Bueno, entonces, sí, como comentaba Daniela, lo que vamos a hacer es que vamos a enviar un link donde pues, van a rellenar las preguntas que se encuentran ahí y lo que hacemos es seleccionar por medio de un random unas empresas, giramos una ruleta y esa ruleta pues nos va. James, si te apagó de nuevo. Qué pena, Edwin. Ahí me escuchan bien ya. Sí, ya, gracias. Listo, Sí, gracias. se escucha bien. Me dicen en el chat. Jimmy, no, vamos a hacer una rifa por medio de una ruleta donde vamos a enviar un link y con este link lo que hacemos es que seleccionamos pues al azar un número random y giramos la ruleta y esto nos va a entregar un premio y ya pues la empresa se encarga de que B2B pues lo contacte y de entregarle pues el premio que se gane. Entonces pues ahorita vamos a hacer todo ese proceso. Bueno, entonces vamos a llamar nuevamente a nuestro invitado estrella, a Juan Carlos, para que nuevamente esté por aquí y continuemos con las siguientes preguntas que ya va más enfocado pues al tema de cómo prevenir. Juanca, ¿estás por ahí? Claro que sí. Listo, Sí, Juanca. acá estoy. Bueno, entonces ahorita ya habíamos visto todo el tema de lo que era, pues cómo era el ransomware, pues cómo era la infección, cómo llega a los equipos, vimos el video pues donde se muestra cómo se ejecuta pues y cifra los archivos, pide pues rescate y todo el tema, ¿cierto? Entonces pues ya creo que con el video pues pudieron observar un poco más de cerca pues, cuando un equipo está afectado y qué es lo que sucede. Ahora vamos entonces a empezar a hablar cómo es el tema de la protección. Pues tenemos varias preguntas en el chat. Vamos a empezar primero, pues para, digamos, entrar en el tema de protección. ¿Cómo puede detectarse el ransomware dentro de los equipos, Juanca? Ok, bueno. Para detectarlo, pues tenemos mecanismos como lo que son los antivirus, ¿sí? De hecho, los antivirus que funcionan de forma tradicional
identifican un ransomware a través de firmas, ¿sí? Algunos, ya vamos a decir, vamos a manejarlos de esta forma, unos un poco más avanzados manejan no solamente firmas, sino comportamientos, ¿sí? Y existen ya, digamos, otros mecanismos más avanzados que son mecanismos como lo que es el tema de IDR, ISDR, ¿sí? Que ya se están manejando, que se nutren de lo que son los antivirus para efectos de validar comportamientos ya en general dentro de toda la máquina, ¿sí? Entonces, no solamente se enfocan en ese archivo en particular, sino que se enfocan en todo el comportamiento que se esté generando dentro de la máquina. Esto es muy importante resaltarlo porque nada menos ahorita nos hacían una pregunta, bueno, ¿cómo sé si el ransomware ya lo tengo dentro de mi organización? En realidad, lo más fácil de hacer es generar un monitoreo constante dentro de los equipos, dentro de la organización, para poder saber si tengo ransomware o no tengo ransomware. Eso es un punto importante, eso es un punto, digamos, a tener en consideración. Eso para ya identificarlo cuando está dentro de la organización. Pero sin embargo, y de pronto ya enseguida vamos a hablar, no es el hecho simplemente de que me llegue el ransomware y identificarlo y decir que voy a tener el mejor mecanismo de identificación. No lo hay. Realmente no lo hay, no existe un mecanismo de identificación del ransomware que, digamos, esté 100% infalible contra todo tipo de ransomware. No lo hay. ¿Por qué? Porque van cambiando los comportamientos. Hablábamos de que esto es un tema que viene creciendo demasiado rápido, entonces todos los días van cambiando las técnicas. Uno dice, pero si todos los ransomware funcionan iguales, todos los ransomware cifran la información. Recuerden que no todos, hay algunos que bloquean, hay algunos que hacen unos comportamientos diferentes, entonces lo que hacen es valerse incluso de inteligencia artificial, lograr incluso saber si los están identificando y tomar otras acciones diferentes. Entonces, no voy a cifrar, sino porque cifré un archivo y vi que lo cogió el antivirus. Entonces, no voy a hacer eso, sino que más bien voy a hacer otra cosa, ¿sí? Entonces, es muy difícil, pero lo que podemos hacer es monitorear y saber qué comportamientos son diferentes a los que se están presentando dentro de una organización. Vamos ahorita más adelante de pronto, James, a mirar cómo protegernos, porque creo que más que incluso identificarlos, es el cómo protegernos y el cómo evitar que esto nos suceda. Eso me parece muy bien para que, digamos, acá las personas entiendan un poco que, pues sí, digamos, necesitamos no tanto como detectarlo, sino más bien prevenirlo y afrontarlo como, digamos, algo que vimos dentro del chat que nos habló Andrés Mejía, que muchas veces, pues, no se trata de cómo frenarlo, sino más bien cómo estar preparados para el tema, ¿sí? O sea, tener Es correcto. backups, tener pues, actualizados los antivirus al día o contar con una muy buena protección perimetral. Pero pues digamos que ahorita vamos a indagar un poco más en esos temas. Ya detectando, digamos, como tú lo mencionabas, pues detectar el virus, digamos, o el ransomware dentro de la máquina, ¿es recomendable llegar a hacer este pago para recuperar o primero como es necesario buscar otras alternativas? ¿Qué nos recomiendas ahí? No, realmente no es recomendable pagarlo, lo veíamos y creo que nos debe quedar como enseñanza ese primer ransomware, que se hizo un primer pago y luego había que hacer otro pago, ¿sí? Eso es lo mismo sigue sucediendo hoy en día. Puede tener uno la fortuna de pagar esos $2,000 o $20,000 que solicitan a nivel del pago y que listo, le entreguen la información. Pero como puede ser posible que simplemente te entreguen un solo archivo y te digan, bueno, para los demás, qué pena, pero nos tuvimos un fallo en el software y es necesario que nos haga otro paguito de $10,000. Entonces realmente no es válido pagar. Además, recordemos algo, que de hecho en la legislación colombiana está catalogado como un delito el pagar por un secuestro, ¿sí? Entonces, podemos estar nosotros involucrados, por el contrario, en un delito, ¿sí? Y puede que la otra persona no la identifique ni se robe la plata, pero nosotros sí nos identificaron porque hicimos ese pago de ese dinero. Entonces, no es lo recomendable es tener nosotros el mecanismo de recuperación adecuado para poder continuar con la empresa y pues simplemente decirle a ese atacante,
qué pena, esto lo superé y pueden venir otros más y lo voy a seguir superando. Importante eso, Juanca, y más de lo que tú hablas, pues ya directamente sobre la ley. Creo que también Andrés Mejía lo había mencionado acá en el chat, que pues pagarlo, digamos, es un delito dentro de las leyes, Ah, pues sí, sí, va a considerarse Colombia. incluso un delito. Ajá. Bueno, hablando ya como digamos a modo de sistemas, bueno, pueden haber empresas que pueden decir, no, es que yo me encuentro protegido porque no tengo Windows, sino que tengo otro sistema operativo. ¿Esto de pronto discrimina de sistemas operativos o tienen todo en un celular y ahí también puede llegar o solamente afecta a sistemas operativos Windows? Bueno, en realidad todos los sistemas operativos más conocidos están dentro del alcance del ransomware. ¿Y cuáles son los más conocidos? Hablamos de lo que es Windows, de lo que es Linux, de lo que es Mac. Muchos usuarios incluso se valen de decir, ah, es que yo tengo un Mac y eso no se ven afectados. Pues resulta que hacia esos hay unos ransomware especiales, ¿sí? Y ha ocurrido algo muy curioso y que es muchas organizaciones decimos, no, es que las personas de más alto poder dentro de la organización le debemos de entregar un Mac. Pues resulta de que esas palabras las han escuchado atacantes y generan ransomware diseñado especialmente para esas personas de alto poder y que tienen como tal un Mac. Entonces, pues realmente se equivocó ese tema de decir de que yo porque tengo un sistema operativo, otro sistema operativo, voy a estar realmente inmune al ransomware. De hecho, hay ransomware y hemos visto casos, hay un ransomware que genera como se infectaba una máquina de Windows, pero desde ahí tenía el alcance de llegar a identificar máquinas con Linux y cifrar esas máquinas con Linux. Adicionalmente, afectaba dispositivos Mac. Se llamaba Pure Locker. Pure Locker pues tenía, digamos, esa capacidad, y no solamente ese fue, digamos, como de los primeros que se vieron, el Pure Locker tenía esa capacidad de infectar diferentes plataformas y pues descifrar sobre esas diferentes plataformas. Incluso llegaba a casos en los cuales a NAS que tenían sistemas operativos Linux también las afectaba. Entonces, no hay realmente ningún sistema operativo que sea inmune como tal al ransomware. Ya se han visto casos también a nivel de los celulares en los cuales, listo, me cifra también hasta las fotografías, me cifra como tal archivos que tenga dentro del celular. Bueno, muy importante de pronto para las empresas que consideran de pronto algún sistema operativo por motivos, tener presente que no solamente pesa Windows se afecta al tema. Entonces, bueno, ahora una pregunta muy importante y es, ¿qué debo hacer si llego a tener una afectación de este nivel? O sea, ¿cuáles son como los pasos o qué debo hacer primordialmente? Ok, bueno. De hecho, por acá, saludo especial a Andrés Mejía. Nos hablaba, pues estaba por acá leyendo también como dentro de las cosas, dentro de los mensajes que nos estaban escribiendo en el chat, un tema muy importante es realmente tener un plan adecuado de recuperación, ¿sí? ¿Qué debo hacer entonces si soy afectado por un ransomware? Ejecutar ese plan de recuperación, ¿sí? Ese plan de continuidad que yo tenga a nivel de mi organización, a nivel informático, y ponerlo en marcha. Ponerlo en marcha, ¿qué significa? Bueno, listo, resulta que estoy generando como tal unos backups adecuados, voy a restaurarme desde esos backups. Investigar el origen o investigar realmente por dónde ingresó, ¿sí? Bueno, cuando me refiero al origen, no me estoy refiriendo a identificar ese atacante que está por allá a la vuelta de la empresa o que está a la vuelta del mundo, no, ir e identificar ese origen. ¿Por qué es importante identificar ese origen? Para establecer las salvaguardas adecuadas. Es posible que haya sido porque no tengo una protección web adecuada o porque una de las medidas falló. Entonces es muy importante conocer ese origen y atacarlo. Sí, correcto, muy bien. Entonces ya sabemos que cuando llegue a haber una afectación, pues lo ideal es tener, bueno, que todas las empresas tengan como, creo que el término adecuado es un playbook, no sé si de pronto me corriges ahí, Juanca, el playbook lo que hace es como dar esos pasos a seguir cuando hay una afectación de ese nivel. Bueno, entonces,
conociendo un poco ya en este momento de cómo, bueno, qué pasa cuando llega a estar afectada la máquina, es posible de pronto, Juanca, que nos informes ahí, bueno, tenemos cifrada la información, ¿esto es posible de pronto descifrarlo? No sé, de pronto existen algunos mecanismos actualmente que nos ayuden como a descifrar, a recuperar esa información, si de pronto fue pues simplemente un secuestro o si existe de pronto, no sé, un propio antivirus que descifre o herramientas ya en el mercado, herramientas gratuitas, no sé si nos puedas contar un poco sobre eso. Bueno, en realidad no existen herramientas para generar un descifrado hoy en día. Qué pena, pero estaba un poco agripado estos No, últimos días, entonces tranquilo. ahí mismo. Sin embargo, hay algo importante, y es que desde hace unos años varias empresas antivirus se unieron y generaron una estrategia, y es que crearon una página que se llama No More Ransomware. Ya no es No More Ransomware hasta el final, sino ya es solamente hasta nomoreransom.org, a través de la cual tienen algunas herramientas, pero resulta que esas herramientas son para poder hacer un descifrado de llaves que ya son públicas. ¿Cómo así que de llaves que ya son públicas? Sí. Resulta que cuando se han capturado estas personas o se han accedido a servidores que generaban temas de ransomware, esas llaves pues las rescatan, ¿sí? Rescatar esas llaves es lo mismo que cuando tengo una puerta y encuentro una llave. Con esa llave puedo abrir una puerta. Pero para darme cuenta si con esas llaves que fueron encontradas puedo abrir una puerta, pues tengo que hacer una búsqueda. Entonces, hay algunas herramientas que están disponibles en este sitio, ya enseguida se los copio por acá por el chat, a través de los cuales se pueden buscar. Se puede buscar si ya esa llave está disponible para ese ransomware que yo tengo. Realmente la eficacia de este tema es muy baja, ¿sí? O sea, no se alegren ni digan, no, es que si me da ransomware voy a ir a No More Ransom y voy a identificar mi ransomware y lo voy a descifrar. No, realmente es muy baja la efectividad. Tiene que ser que se esté utilizando un ransomware demasiado viejo para que pueda como tal ser descifrado. Entonces, no es de animarse uno y de decir, no, es que ahí lo voy a encontrar. No, realmente tenemos que seguir teniendo los controles, tenemos que seguir teniendo las medidas de prevención para evitar que tengamos que llegar hasta este punto. Muy bien. Bueno, hablando, digamos, un poco ahí a nivel de lo que tú mencionas de los archivos, como de encontrar pues información, de pronto hay unos archivos más peligrosos que otros, por decirlo así, o sea, que digamos un ransomware sea más letal que otro y digamos ahí a nivel de cuando pues pasa esto sea más duro, digamos, subsanarlo. Bueno, y de hecho por acá nos están preguntando también en el chat que si estas amenazas siempre se despliegan desde un punto exe. Pues resulta que no siempre son desde un punto exe, si bien pues digamos es muy común verlas desde los ejecutables. Hemos visto casos en los cuales desde un archivo de Excel se puede estar lanzando un script, ¿sí? Desde un archivo de Word se puede estar lanzando un script que venga anexo, o simplemente por el hecho de visitar una página y tener habilitado la ejecución de script automática en el navegador, puedo estar ejecutando como tal un ransomware en mi equipo. Entonces, no necesariamente tiene que ser el tema de los ejecutables. Como les decía yo hace un momento, los que crean el ransomware estudian también el tema. Entonces ellos saben de que en todas partes se están bloqueando los ejecutables, que casi que por defecto en Office 365 y en el Outlook se están bloqueando los ejecutables. Entonces no te mandan un ejecutable como tal, te envían un archivo a través del cual puedes llegar a ese ejecutable o un script que se pueda ejecutar de forma automática y de esa forma poder infectar la máquina. O no necesariamente llegar con el ransomware, porque esto no es un tema simplemente de un solo archivo y ya, ¿sí? El ransomware es un tema muy estructurado. El ransomware puede ser simplemente un archivo que te llega con un script, descarga un programa y ese programa lo que hace es primero identificar cómo voy a traer ese ransomware.
mirar si el equipo tiene antivirus, hacer de pronto un chequeo, identificar incluso cuál es ese antivirus, poder incluso decir, bueno, listo, resulta que el antivirus que tenemos es un AVG, o el antivirus que tenemos es un Trend Micro, o el antivirus que tenemos es un XYZ. Pues entonces, dependiendo de eso, voy a descargar un archivo u otro archivo. ¿Por qué? Porque ya sé que ese no me lo va a identificar ese antivirus. Entonces, pues realmente no es decir que voy a bloquear los ejecutables, que voy a bloquear los .bat. Sí sirve, claro que sirve, pero realmente no es la solución por ahí. Son muchos los tipos de archivos con los que nos podemos encontrar. Bueno, y llegamos, digamos, al punto más importante ya conociendo todo esto, y es cómo podemos protegernos del ransomware. O sea, ¿cómo consideras tú que es la protección ahí? ¿Cómo sería? Bueno, y tenemos realmente un top 10 de acciones que debemos ejecutar dentro de las organizaciones para poder protegernos del ransomware. Si bien incluso de pronto, y agradezco mucho que dentro del chat nos estaban colocando algunas, van a estar incluso incluidas dentro de este top 10 que tenemos de acciones que debemos de llevar a cabo. Lo primero es el tema de mantenernos actualizados, ¿sí? Mantener no solamente las aplicaciones, sino el sistema operativo actualizado. ¿Por qué es importante esto? Porque todavía hay ransomware que se vale de vulnerabilidades que tengamos en el sistema operativo. Vulnerabilidades para lograr hacer una escalación de privilegios, vulnerabilidades para poder romper cifrados que tengamos dentro del equipo. ¿Y cómo así que romper cifrados? Sí, para poder identificar claves, por ejemplo, de una conexión por escritorio remoto, para conocer claves que incluso podamos tener almacenadas dentro del equipo. Entonces, por eso es muy importante mantener actualizados los sistemas operativos y las aplicaciones que se tengan dentro de los equipos. No solamente estaciones, los servidores, los celulares, todo realmente es muy importante mantenerlo actualizado. Lo segundo, no menos importante, es identificar y clasificar la información más importante dentro de la organización. ¿Por qué? Porque esto me va a servir para poder tomar medidas que pueden ser necesarias, enfocarlas en esa información especial que yo tengo. Resulta de que dentro de la organización estamos llenos de gigas, de teras, de información, pero muchas veces no nos damos cuenta de cuál es la información más crítica dentro de la organización. Hay veces simplemente decimos, no, el equipo del gerente, pero resulta que en el equipo del gerente no hay información valiosa, el gerente no paga las nóminas, el gerente no maneja información sensible, el gerente simplemente utiliza el computador muchas veces para ver correos, ¿sí? Y ya, ni siquiera para mandar correos, sino simplemente abrir un correo o algo muy puntual que necesite, ¿sí? Y eso, ¿qué los abre posterior a que de pronto la secretaria ya se los haya leído, posterior a que alguien ya los haya visualizado? Entonces, realmente por ahí no es el objetivo enfocarnos en los equipos. Lo importante es enfocarnos en identificar dónde tenemos la información más sensible. Eso nos va a ayudar mucho para los siguientes pasos que se vienen. El tercero es el tema de asegurar. Asegurar es que no solamente tener un antivirus, no solamente tener un firewall perimetral, también es importante tener el firewall local en las estaciones habilitado. Es importante tomar medidas adicionales dentro de la organización. El tema de segmentar la red es muy importante. Cuando hablamos de empresas que tienen una localización física, es importante segmentar la red. ¿Qué es segmentar la red? Que no todos estén detrás de la misma puerta, ¿sí? Segmentar la red es que Está silenciado, James, y creo que... No, es que creo que sucedió algo. Espérame, ya consulto a ver qué pasó. Bueno, les pido un poco de paciencia. No sé si de pronto surgió algún inconveniente ahí con el internet de Juan Carlos. Entonces, mientras regresa y nos sigue contando sobre los pasos pues, que tenemos ahí que seguir, vamos a ir contestando de pronto algunas preguntas del chat. Bueno, llegamos a... tuve una Hola, pequeña Juan. interrupción ahí, se me Listo, no, pausó.
Entonces continuemos contigo. Listo, vale. Tuve ahí como una pequeña pausa, pero bueno, listo. Voy a repasar incluso las que llevamos. Lo primero es mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones. Lo segundo es identificar la información sensible que tengamos dentro de la organización. Lo tercero es asegurar. Y asegurar no es solamente tener un firewall, tener un antivirus, sino también tener realmente la red segmentada, tener las medidas adecuadas para poderlo prevenir. Cuando hablamos de nube, y ustedes me van a decir, ah, bueno, pero yo también tengo nube. En la nube también se puede segmentar, también se puede tener en diferentes locaciones, se puede tener las máquinas virtuales para también evitar que realmente cuando algo ocurra, pues se vaya a ir alrededor de los equipos. Monitorear es algo muy importante, ¿sí? Ya hay herramientas muy importantes para hacer monitoreo. Ahorita hablamos de IDR, hablamos de IDR, hablamos de muchas herramientas que nos pueden permitir hacer un monitoreo constante de la actividad que está sucediendo, no solamente en un equipo, sino en todo el entorno, porque hay veces se va orquestando un ransomware en diferentes equipos. Una parte está en uno, otra parte está en el otro, otra parte está en el otro, después se juntan en un servidor y desde ahí orquestan como tal un ataque a nivel de ransom. Entonces, ese es el cuarto punto, el mantener un monitoreo constante. Luego viene algo muy importante y son las políticas, ¿sí? Mantener unas políticas adecuadas a nivel de contraseñas, de usuarios privilegiados. Por ahí nos preguntaban ahorita el tema del doble factor de autenticación, sumamente importante. Y no solamente el doble factor de autenticación para ingresar a Office 365, también es importante el doble factor de autenticación para conectarnos a las VPNs, para conectarnos a servidores importantes, para conectarnos a aplicaciones que también manejan información. Miren, vemos muchísimos casos en los cuales, listo, tienen habilitado el doble factor de autenticación para el Office, pero resulta de que en la nube también manejan el aplicativo empresarial, ¿sí? El ERP lo manejan en la nube. Y adicionalmente manejan un aplicativo de nómina, también lo manejan en la nube. Y adicionalmente manejan un aplicativo de facturación electrónica y también lo manejan en la nube. Para Office 365 tienen el doble factor de autenticación, para estos otros no lo tienen habilitado. ¿Qué sucede? Pues que no estamos enfocándonos en lo que realmente es importante. De ahí lo del segundo punto, recuerden el segundo punto, identificar la información sensible, identificar realmente en dónde está. Hay veces nos enfocamos en partes que realmente no requieren nuestra atención, pero otras que sí requieren muchísima más atención. Sí, entonces es por eso que es muy importante mantener esas políticas adecuadas. Políticas no solamente desde el ámbito de escribir y ya, de que fírmeme acá usted y que usted no debe ingresar a páginas no deseadas, sino políticas que vayan más allá, que trasciendan a llevar, por ejemplo, establecer una política de usuarios privilegiados. ¿Quiénes son los usuarios privilegiados? Aquellos que pueden acceder a los equipos de forma de administrador, aquellos que pueden acceder a los servidores. Hay políticas muy importantes como la del mínimo privilegio. Ahorita hemos hablado mucho del concepto de Zero Trust, ¿sí? El mínimo privilegio. Eso es muy, muy importante, mantener unas políticas adecuadas para todo este entorno. Sexto punto, desactivar servicios innecesarios. Hay veces tenemos el escritorio remoto para que todos los usuarios puedan acceder por escritorio remoto al servidor de directorio activo. Yo me pregunto, ¿para qué? Si hay usuarios que nunca van a necesitar acceder por escritorio remoto al directorio activo, ¿sí? ¿Quiénes son los que deben acceder al directorio? Se te silenció, Juan. Por acá el micrófono. Sí, ahí. ¿Quiénes son los que deben acceder al escritorio remoto, al directorio activo? Solamente aquellos que son administradores, ¿sí? ¿Por qué entonces hay usuarios que tienen la potestad o tienen el privilegio de poder llegar a acceder por escritorio remoto? A eso nos referimos con desactivar servicios innecesarios. Vamos con el séptimo punto, plan de continuidad. Sí, ahorita ustedes lo mencionaban, el plan de continuidad, y lo mencionaban por acá dentro del chat, el plan de continuidad es lo más importante dentro de toda esta cadena. Si yo no tengo un plan de continuidad adecuado, mantener unos backups adecuados, mantener unos backups que se generen a la información que debo generar,
Hay veces se ponen a hacer un backup a todo el file server y resulta que el file server está lleno de fotografías, de videos de fiestas, de fotografías personales incluso de los empleados. Pues, a ver, no es la obligación de la empresa hacerle backup a temas personales del empleado, ¿sí? Sino realmente a lo verdaderamente importante. Por eso vuelvo al segundo ítem de saber realmente qué es lo que tengo dentro de la organización, tener clasificada esa información adecuadamente. Viene el siguiente punto y es el tema de realizar pruebas, ¿sí? Cuando hablamos de plan de continuidad, el plan de continuidad nos dice cómo debemos actuar, cómo debemos responder frente a un incidente que se nos presenta, cómo debemos de comunicar ese incidente a nuestras empresas aliadas, a nuestros terceros, a todos los demás. Pero también hay algo muy importante y es realizar pruebas. ¿Pruebas de qué? Pruebas de los controles, ¿sí? Entonces resulta que yo tengo un firewall, testear ese firewall, si ese firewall sí realmente me está protegiendo adecuadamente. Testear ese antivirus, saber si ese antivirus sí es capaz de prevenir un ransomware o no. Hacer ejercicios como los que vimos ahorita, en donde colocar una máquina e infectar una máquina y mirar si el antivirus realmente va a responder adecuadamente o no, ¿sí? Hacer testeo también de las aplicaciones que están al interior de nuestra organización. Y muy importante, hacer testeo del backup. De nada nos sirve estar sacando y sacando y sacando y sacando backup y no saber si esos backups van a funcionar o no van a funcionar. Otro de los puntos, y no menos importante, es el tema de la formación de los empleados. Digo que no menos importante porque puede ser incluso uno de los más importantes dentro de toda esta cadena, y es el sensibilizar a los empleados a que sepan cómo actuar, sepan cómo identificar incluso un correo malicioso, sepan cómo identificar un sitio malicioso, sepan cómo identificar un comportamiento anómalo, ¿sí? Conozcan de estos términos. Muchos usuarios, usted les pregunta, ¿qué es ransomware? ¿Qué es un virus? ¿Qué es ingeniería social? Tampoco sabemos. Entonces es muy importante que el usuario esté educado. Los planes de sensibilización dentro de las organizaciones tienen que ser planes de formación, tienen que ser planes que estén dentro del plan de formación de un empleado. No podemos decir que no, entonces mis empleados los voy a capacitar en el manejo de las herramientas ofimáticas, ¿no? También es importante capacitarlos en identificación de amenazas. También es importante identificarlos en saber nutrirse de información adecuada. Nos topamos con mucha información que nos llegan de las empresas en donde nos dicen, es que resulta que está llegando por correo una información que lleva a un vínculo y X, y va uno a mirar y realmente es algo válido, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se tomaron el trabajo de, bueno, venga, vamos a notificarle esto al interior de la organización, a la persona que corresponda, saber a quién notificar las cosas. No es notificarle a mi compañero del lado, es saber a quién notificarle dentro de la empresa, porque tiene las herramientas, tiene los mecanismos para validar algo. Eso es lo más importante, la formación. Y por último, como décimo punto, está el tema de denunciar. Sí, no nos podemos olvidar de ese punto. No es solamente protegernos nosotros, es que se protejan los demás. Denunciar también nos apoya mucho porque posiblemente estemos evitando de que a otras personas les suceda lo mismo. Esto incluso es muy importante que se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque no va a ser un tema de simplemente ocultarlo, sino que más adelante, pues a la medida que van avanzando las leyes en Colombia, se va a tener que denunciar por obligatoriedad, se va a tener que notificar por obligatoriedad cuando a alguna empresa le suceda algo. No simplemente, no, todos quedémonos callados y aquí nada pasó. Vemos que todos los casos se están volviendo unos casos públicos, vemos que la reputación en las empresas se está viendo muy afectada. Entonces es muy importante que realmente tengamos en cuenta todos estos mecanismos de prevención. Es importante que protejamos adecuadamente las organizaciones, que nos protejamos nosotros. Todos estos ítems son ítems que debemos incluso llevarlo a lo personal. A mí me pone muy triste cuando alguien lo llama a uno y le dice, es que me hackearon el WhatsApp, es que me hackearon el Instagram. Y yo les digo, tenías habilitado el doble factor de autenticación en el Instagram. Es que eso existía.
No es solamente el doble factor de autenticación en el aula, no es solamente el doble factor de autenticación para entrar a las aplicaciones. Existe doble factor de autenticación para entrar a Instagram, para entrar a Facebook, para entrar a todas mis redes sociales, para entrar, como les decía, a aplicaciones que se tengan a nivel de nube dentro de la organización. También deben de tener doble factor de autenticación. Si no lo tienen, exijan ese doble factor de autenticación a los proveedores de servicio que les están brindando como tal esas aplicaciones. Entonces, no llevemos solamente este tema al ámbito empresarial, llevémoslo también al ámbito personal y de seguro que nos va a ir muy bien. Nos va a ir muy bien con estos 10 ítems que tenemos acá. Posiblemente algunos se nos escapen dentro de este consolidado, pero de seguro están implícitos dentro de lo que les acabamos de mencionar. Perfecto, Juanca, muchísimas gracias. Yo creo que esos son unas excelentes sugerencias y tips que, pues, digamos, cada empresa debe seguir, tener, preparar. Si de pronto actualmente, pues, no cuenta con eso, pues, contactarnos, por ejemplo, o mirar desde B2B cómo nosotros podemos estar ayudándole en todos los temas, en donde, pues, con diferentes herramientas, personal, conocimiento, técnicas, metodologías, pues podemos llegar a apoyarlos en todo un tema de ciberseguridad y seguridad de la información, pues, dentro de una organización. Bueno, Juanca, no queda más en este momento que agradecer, pues, por todo esto que nos has, digamos, indicado el día de hoy. Muchísimas gracias. Cosas muy valiosas para todos. Creo que habían conceptos que de pronto gente no conocía o que tenía que aclarar, que gracias a toda la intervención que tuviste, pues nos ayudas con todo el tema. En ese momento, bueno, ¿qué pasa a continuación? Vamos a tener otra intervención de alguien muy importante, que es nuestro gerente general, Héctor Delgado, de la empresa Softnet, que nos va a dar, pues, una pequeña charla de 2 o 3 minuticos, donde nos cuenta, pues, qué es Softnet, cuánto lleva y qué hace. Y pues yo también le haría 1 o 2 preguntas que vi acá, pues, muy importantes dentro del chat a nivel de herramientas. Entonces, en este momento invito a don Héctor para que encienda su micrófono y, si es posible, su cámara y podamos... Muchas gracias a todos. Gracias, Juanca. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Don Héctor, ¿cómo está? Claro que sí, lo escuchamos. No, hombre, Johannes, muchísimas gracias pues por la invitación y Juan Carlos, por supuesto, una excelente exposición. Yo creo que pues más allá de ser lo suficientemente profunda, porque pues la idea es que aquí hay muchas personas que posiblemente no tenían un conocimiento muy profundo del tema y muchas empresas pues de alguna manera pues han sufrido lastimosamente ataques de ransomware. Pues obviamente esperamos de que esos 10 ítems que mencionó Juan Carlos les puedan servir y obviamente, como en algunas ocasiones se dice con los médicos, pues estamos tal vez nosotros que somos los especialistas en el tema listos para servirles y poder guiarlos de manera metódica de cómo tratar de minimizar los riesgos que implica la exposición de este tema. Creo que la iniciativa B2B, pues obviamente es una posibilidad enorme para muchas de las empresas que nos acompañan el día de hoy de darle solución a muchos temas y uno de ellos, pues el tema de la ciberseguridad, yo creo que es algo preponderante en la actualidad, que no es solamente el ransomware, sino la cantidad de ataques que se están vivenciando por todos lados, en los distintos vectores con los cuales nosotros tenemos, digamos, contacto permanente a través del correo electrónico, la cantidad de filtraciones que estamos teniendo allí y cómo de alguna manera también tener posibilidad de poder controlar esa cantidad de amenazas que surgen. Yo le agradezco de verdad a todos los participantes. Hemos fluctuado entre 100 participantes, han ingresado, han salido, pero aquí permanecen muchas empresas que espero yo pues que con el siguiente ejercicio pues de verdad podamos cumplir, digamos, ojalá alguna de esas empresas con los distintos diagnósticos que vamos a ofrecer por parte de las empresas que hacemos parte de esta iniciativa B2B, la cual pues ya tenemos ya aproximadamente 3 años pues andando y que
esto está dando sus frutos, la participación de ustedes del día de hoy ya es una muestra clara de ello. Y de verdad solamente les agradezco profundamente el hecho de haber sido tan receptivos en el día de hoy frente a esto. Es como las palabras que yo puedo hacer, pues nuestra empresa ya lleva más de 25 años en este ejercicio, creo que tenemos experiencia suficiente en el mercado corporativo, somos asesores y somos, pues digamos, gestores de este tema de ciberseguridad en empresas bastante importantes en el país. Nuestra presencia es a nivel nacional y tenemos un equipo de expertos altamente calificados para poder soportarlos en el momento en que así lo necesiten. ¿Listo, John? Listo, Neto, muchísimas gracias por esas maravillosas palabras. La invitación nuevamente se extiende para todos los participantes, tanto amigos y con otras empresas. Lo ideal es que este webinar, pues, si de pronto alguien no lo alcanzó a ver, no pudo asistir y quieran compartirlo con alguna otra empresa, amiga, que conocen ustedes que posiblemente les dio este tema, pues pueden hacerlo. Recuerden, pueden ingresar a www.b2b.com. Allí también van a poder obtener pues, toda la información. Y pues lo ideal es que nos ayuden pues, a crecer muchísimo. Les agradecemos a todos pues, por la participación. Bueno.